que entenderlo desde ese punto de vista. Vamos a ir avanzando justamente en esta presentación. Pero detrás de cada mapa, de esta imagen, por ejemplo, tiene que ver mucha operación matemática. ¿Ya? Entonces, esa matemática nosotros la vamos a resumir, no se asusten, no va a haber, digamos, cálculos muy complicados. No muy complicados. Pero hay elementos matemáticos que tenemos que manejar. ¿Ya? Entonces, esto es lo que vamos a ver ahora. ¿Han descargado el libro? ¿Tienen todos el libro? Entonces, esta presentación está basada en el capítulo 1 del libro Fundamentos de Sigma. ¿Ya? Entonces, todos los elementos, bueno, casi todos, son extraídos de ese libro y algunos, obviamente, de la experiencia y del trabajo diario. ¡Ay, qué belleza! No puede ser posible. Peor todavía. Ok. Entonces, vamos a empezar diciendo, esto lo digo todos los años, de toda la información que se maneja, ¿ya? De toda la información del mundo, imagínense cualquier tipo de información, hasta datos personales, ¿no es cierto? ¿Dónde vive cada uno de ustedes? Después de preguntarle el nombre, su definición de género, de por sexo, la siguiente pregunta es, ¿dónde viven? Entonces, casi el 80% de toda la información que se utiliza para algún tipo de análisis está georreferenciada. ¿Qué significa que está georreferenciada? Geo, tierra, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? Geo, tierra. Referenciada, referencia, ¿no? Relación con otro. Entonces, en este caso, la información está referida, está relacionada con la tierra, con un lugar en la tierra. ¿Okay? Entonces, en esa lógica, el SIG es una herramienta fundamental, indispensable. Todavía mucho más en el caso de ustedes, ¿no es cierto? No se puede hacer ordenamiento territorial, planes de ordenamiento de nada, si no es a través de mapas. Pero, para empezar la materia, lo que tenemos que tener claro es qué significa sistema, qué es información, qué es geográfico y además qué significa todo. ¿Qué es sistema? ¿Alguien se acuerda de algún sistema? ¿Han escuchado de ese meteorito que se está acercando a la Tierra? ¿En qué sistema está ese meteorito? ¿Más fuerte? En el sistema solar, ¿no es cierto? Si después de la caída del compañero de hace rato hubiera tenido, que Dios no quiera, hubiera tenido algún tipo de herida, ¿cierto? Su sistema tegumentario, la piel, un raspón, qué sé yo, había sido invadido, había sido afectado, ¿cierto? ¿Sí? El sistema circulatorio, el sistema digestivo, todos son sistemas. Pero en nuestro concepto, desde nuestra óptica, ¿qué significa sistema? ¿Cómo podemos definir entonces un sistema? ¿Qué será un sistema? Ya, es una red, ¿sí? Pero si es una red, entonces hay elementos, ¿no es cierto? Hay componentes. ¿Cuáles son los componentes del sistema solar, por ejemplo? Los planetas, los meteoritos, el Sol, las órbitas,
¿no? Como componentes. De nuestro sistema de información geográfica, ¿cuáles serán los componentes? Vamos a ver eso más adelante. De todas maneras, entonces, más o menos todos tenemos que tener la idea de que un sistema, primero que nada, es un universo, ¿ya? Como les digo, si hablamos de la piel, de nuestra piel, todo lo que esté fuera de la piel ya no es parte de ese universo, ¿cierto? Más fácil en el sistema solar, bueno, que el universo es mucho más grande que el sistema solar. El sistema solar es parte de la galaxia de Andrómeda y así sucesivamente que hacen el universo. Pero es un universo que está delimitado, ¿ya? Hay una frontera, hay un límite. Nuestro sistema circulatorio básicamente tiene venas y arterias, ¿cierto? Además de la sangre. ¿Los huesos serán parte de nuestro sistema circulatorio? No, pues hay un límite. Hay componentes, hay límites y hay interacciones, ¿no? Hay algo que está pasando por ahí que hace que se relacionen, que se comuniquen, que haya un tipo de mensaje, un tipo de respuesta. ¿Sí? Más o menos, entonces, eso es un sistema. ¿Qué es información? El Consejo Facultativo ha decidido que los clases son presenciales o virtuales en la facultad. ¿Quién sabe? Primero, ¿ha habido consejo facultativo para decidir si las clases son presenciales o virtuales? ¿No ha habido? Ya. Ayer ha habido una asamblea docente y la asamblea ha decidido que mañana viernes hay paro. ¿Eso es información o datos? Es información, ¿no es cierto? Porque les estoy dando un contexto. Hay un paro mañana viernes. Bueno, el contexto sería además de que hay un paro porque hay muchos docentes que están entrando a la universidad sin examen de competencia, cuando hay otros docentes que les corresponde tomar materias por relación, ¿ya? Entonces yo les digo, viernes 28, ¿no? Viernes 28 paro docentes, es solamente un dato. Pero si les digo, viernes 28 paro docentes en protesta al ingreso irregular de docentes a San Simón, ya se convierte en información, ¿no? La información es más grande que el dato. Si yo les digo, me gusta el pique macho, no, pues tienen que llevarme a Prado. Si yo les digo, me gusta el pique macho, está bien, es un dato, ¿no ves? Pero ojo que cada uno de nosotros tenemos ciertos gustos. Algunas personas les gusta el pique sin cebolla, aunque el pique no debía tener cebolla. Pero en algunos lados no dan, en Santa Cruz lo dan con arroz, no sé mucho que hagan ese nene. Entonces yo les digo, por ejemplo, a mí me gusta el pique de lomo sin cebolla, pero sí con tomate y con un poco de vinagre. Eso ya es información. Este docente es un vicioso, nos va a llevar a la quiebra si lo llevamos al Prado. Y se pueden además sacar algún tipo de conclusión, ¿no? Si alguien va a la cancha y quiere comprarse un pantalón, tiene que saber su talla, ¿no? Y simplemente con ese dato puede ser que muchos de los hombres que somos más simples o menos simples podemos comprar rápidamente un pantalón de color oscuro. Pero hay otros chicos que son más complicados y no les gusta solamente que sea la talla adecuada, sino que además el botapié sea de cierta forma y que le entalle en la base de otra forma, ¿no es cierto? Que cuando se ponga el cinturón se pueda ver. Y ya, hay más cosas, ¿sí? Entonces la información es eso, un dato, pero siempre tiene que estar sobre la base de un dato, más una interpretación. ¿Sí? Más o menos, ¿tenemos la idea? ¿Y qué es geográfico? ¿Han llevado geografía en el colegio? El estudio de la Tierra. Sí, ¿no? Pero además es un estudio gráfico, visual, ¿ya? De la Tierra. ¿Ya? ¿Y qué significa todo junto?
A modo de ejemplo, fíjense en esta primera imagen. ¿Qué podemos ver aquí? Bueno, los que están atrás tal vez va a ser complicado, pero hay un río, hay una terraza por acá, ¿sí? Hay algún tipo de campo de cultivo, pero además también hay áreas naturales, lugares de pastizales, lugares de matorrales. Esta representación gráfica, geográfica de la Tierra, se ha llevado a un mapa, ¿cierto? Tenemos aquí un mapa. Y a partir de ese mapa se ha podido además producir algún tipo de información en respuesta a la representación gráfica de esta porción de la Tierra. ¿Ya? En este caso también, por ejemplo, fíjense de que es el continente africano y dice potencial para el cultivo extensivo a pequeña escala de esta tilapia, el millet tilapia, que es un tipo de pescado, ¿no? Entonces en el África se puede cultivar este pescado, menos en esta franja plomo, con diferentes variaciones, ¿no? En color rojo sí se puede, en color blanco no tanto, hay limitaciones. En el color verde, azul y este celestito también se puede, pero fíjense que en este color plomo no se puede. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no se puede cultivar pescados en ese lado? Eso es geografía básica, eso es hasta cultura general. ¿Qué hay ahí para que no se pueda cultivar los pescados? El desierto, ¿no es cierto? Todo el desierto del Sahara, el desierto del Golfo. Entonces, esta parte es informativa, ¿no es cierto? Y nos dice dónde podemos nosotros iniciar esta actividad. Claro que si tuviéramos plata podríamos, sin importar que es desierto, ¿no es cierto?, cambiar algunas cosas. Aquí hay un trabajo un poquito más detallado que además incluye, fíjense acá, dice R. El R es un paquete estadístico. Y a partir de la información que se ha podido extraer a diferentes escalas, ¿ya?, se ha podido determinar el tipo de textura del suelo. Están también en geografía física y del suelo, ¿no? Van a aprender esto, que hay diferentes texturas. Pero hay todo un proceso, ¿ya?, que involucra además la intervención de una base de datos. ¿Ustedes tienen base de datos del año pasado? ¿Han hecho base de datos en computación básica? ¿Para taller o no? ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno. Entonces, esa base de datos puede entrar en un paquete estadístico y a partir de ahí, con algún análisis, extraer información, como en el caso del ejemplo, un mapa de texto. Entonces, básicamente USIC permite la lectura, edición, almacenamiento y en términos generales, gestión de datos espaciales. Esta palabra gestión, ¿han escuchado? Es una palabra mágica. Es una palabra comodín, porque el dato que ustedes ponen gestión sirve para hacer todo o para no hacer nada. Bueno, pero en este caso estamos dando el plus de que es la gestión de los datos espaciales. Y ojo que cuando hablemos de espacial en esta clase, no estamos hablando del espacio exterior, ¿no es cierto?, de satélites, del cielo, la luna, qué sé yo, sino estamos hablando del espacio como que, la primera clase dijimos es espacio igual a territorio, gracias. Entonces puede incluir consultas, elaboración de mapas complejos o modelos complejos que se pueden llevar a cabo a partir del componente espacial de los datos, ¿sí? Y además el componente temático. Y como resultado vamos a tener mapas como este, en imagen también, tablas, gráficos y foros.
Ahí creo que se nota. Entonces un SIG es integrador de información, tecnología, personas, teorías y fundamentos. Entonces, como el nombre dice siempre, sistemas de información geográfica, tenemos que tener información para introducir al sistema. ¿Y qué tipo de información manejamos nosotros como planificadores del territorio? ¿Cuál es la información básica? En el trabajo de taller, para empezar han tenido que presentar un mapa base, ¿no? Un mapa de ubicación. ¿Sí? ¿Y qué tiene el mapa de ubicación? La ubicación. Pero tiene el predio, tiene las manzanas, tiene las vías del lugar donde ustedes van a intervenir o han decidido hacer algún tipo de modificación. Tecnología. El año pasado hicimos un concurso de quién tenía la mejor computadora. Y creo que era la de Josué que se compró. O la de Fernando. ¿La de Henry no era? ¿De quién? ¿Henry? ¿La de Henry? A ver, ¿está mi computadora? Pero hay algunas del año pasado que siguen siendo muy buenas. Sí, esa es una Victus Pro. ¿Sí? En cambio, esta, que han visto todos los que ya tienen que hacer para que prendan, ¿no? Pero son buenas marcas. De todas maneras, hay compromiso de las autoridades de este año y el próximo año ver la forma de cambiar todas las computadoras. Estas máquinas han sido compradas en 2011. Tienen su antigüedad. ¿Ya? ¿A qué voy con esto? Este año también, si se han fijado en la anterior clase, creo que han visitado algunas personas que han visto el ArcGIS Pro. ¿Sí? Nosotros el año pasado tenemos manejado el ArcGIS 10.5, el ArcGIS 10 en general. Entonces mejora la tecnología, mejora el hardware y también mejora el software. Entonces hay una evolución. ¿Por qué? Porque la información así lo demanda. Entonces hay volúmenes más grandes de información, tenemos que ampliar la memoria. Hay programas nuevos, tenemos que mejorar la calidad de procesamiento de las computadoras, ¿no es cierto? Entonces hay una interacción entre tecnología, claro, software y hardware. Personas. El año pasado estuve en un congreso de geografía en La Paz y presenté un trabajo de cómo hemos integrado en el tiempo SIG 1, SIG 2, SIG 3 y SIG 4. Y resulta que en todo Bolivia, ustedes, los de planificación territorial, son los que llevan más SIG que toda universidad en Bolivia. Inclusive llevan más SIG que la carrera de geografía de San Andrés. Porque ellos tienen SIG 1, SIG 2, teledetección 1 y teledetección 2, semestrales, o sea, lo que nosotros equivale a SIG 1 y SIG 2. Ustedes luego tienen SIG 3 y luego tienen SIG 4. Y si los docentes de taller les hacen hacer trabajos en SIG, entonces ustedes tienen una capacidad muy buena, muy bien desarrollada del manejo de los sistemas. Entonces, ¿quiénes son las personas más capaces para manejar SIG luego de egresar, terminar la carrera de planificación territorial o San Simón, Cochabamba? ¿Ok? ¿Quién está seguro de eso? Pero todo tiene que integrarse en función a conocimientos, ¿ya? Porque cada año salen nuevas técnicas, cada año salen nuevas metodologías, nuevas formas de procesar. Por ejemplo, ahora lo que está de moda más o menos es la inteligencia artificial, ¿sí? Y además está de moda hacer operaciones en la nube con el Google Earth Engine, ¿cierto? Es el ingeniero o el motor del Google de la Tierra. Es un cacho avanzado, no está para el nivel, tal vez en SIG 3 lo vean un poquito con Pablo cuando regrese. Pero eso es lo más avanzado que hay. ¿No? Ya no tenemos que bajar imágenes, ya no tenemos que bajar programas, sino se hace todo en la nube con inteligencia artificial.
Ahora, ¿han manejado el año pasado AutoCAD? ¿Microestación? ¿Microestación? ¿Y el AutoCAD quiénes han manejado? Sí, ¿no? ¿Verdad? Bien. Eso es lo mejor, ¿no? Porque siempre llegan así dos grupos, ¿no? Y un grupo sabe manejar AutoCAD y el otro grupo sabe manejar microestación. Cuando los mezclo, no saben manejar microestación los de AutoCAD ni los de AutoCAD. Pero bueno, a partir de este año eso ya se ha arreglado y todos van a manejar AutoCAD. El CAD, entonces, el CAD no es un SIG, ¿ya? Porque el CAD está orientado a qué? Microestación también es un CAD, ¿ya? El AutoCAD y la microestación, ambos están orientados a diseño, no a procesos, no a fenómenos geográficos. ¿Por qué llevan eso? Porque en muchos de los municipios se ha manejado con diseño computarizado mapas hace mucho tiempo. Entonces, hay compañeros, por ejemplo, que han salido en 2015, 16, 17, que el primer trabajo que han conseguido ha sido agarrar los mapas que tenían en AutoCAD y transformarlos a la lista. Nada más. 2 o 3 años han hecho eso de varios municipios aquí en Cochabamba, en La Paz y también algunos en Cuba. Entonces es una oportunidad laboral, ¿ya? Entonces, ni en microestación ni en AutoCAD son sí. Se pueden convertir, hay módulos, ¿ya? Para que puedan simular un ciclo, pero no son. No los confundan con sí. Con estos CAD se pueden hacer todo tipo de diseños, ¿cierto? Desde piezas industriales, carrocerías, todo. Y estas siglas de AM o FM, que no son de radio, son Automated Mapping y Facility Management, que hacen referencia, por ejemplo, a infraestructura pública, a sanitaria, por ejemplo, ¿no? El profesor Federico Vargas, por ejemplo, trabajaba con microestación y él tenía toda la red de agua, sí creo que era toda la red de agua en microestación, ¿no? Y es excelente, ¿no? Porque permite dibujar con mucha precisión y todo eso. Pero bueno, en teoría en el SIG hay más opciones, ¿ya? ¿Está claro entonces? Ni microestación ni AutoCAD son SIG. ¿Qué explica un SIG? Lo primero que explica el SIG es la localización. ¿Dónde está? ¿Dónde se dice? Condición. El cumplimiento o no de condiciones impuestas al sistema. Tendencias. Comparación entre situaciones temporales o espaciales distintas. Esto de tendencias, por ejemplo. Imagínense que yo doy clases acá en esta aula más o menos desde el 2011, 2012. Antes, los árboles de allá atrás eran más bajitos y no había ese edificio que está allá, por ejemplo. Entonces era fácil ver el Parque Tunari. Y el Parque Tunari hace 10 años no era tan grande como es ahora. Entonces, esa tendencia de crecimiento del bosque del Parque Tunari se puede identificar a través del SIG, ¿no es cierto? Igual que el crecimiento urbano. Rutas, cálculos de rutas óptimas entre 2 o más puntos, ¿sí? Los camiones que vienen de Santa Cruz y se van hacia Oruro, La Paz, ¿no es cierto? Suben por el servicio de caminos hasta la circunvalación, siguen hasta la Melchor, bajan hasta el Banco Galindo y de ahí se bajan. En teoría,
se hizo este túnel de aquí en el Abra para que los camiones pasen por ese lado, ¿sí? Y se vayan directamente por la zona sur. Está el túnel, ¿no es cierto? ¿Han pasado por ahí? ¿Conocen el túnel? Sí. Sí. ¿Pero por qué no van por ahí los camiones? ¿Por? Entonces, cuando se definió hacer el túnel, no se pensó en los camiones en función, digamos, a la morfología del camión, ¿no es cierto? El tamaño, el largo, la altura, porque creo que tampoco pueden entrar dos camiones al mismo tiempo por el túnel, ¿no? No sé si han escuchado eso, porque se chocan, entonces tal vez cuando se diseñó parte de la infraestructura vial de la zona sur, incluyendo también el túnel, si hubiera habido algún compañero que sepa así, hubiera tomado en cuenta esto en las de rutas. Había en ese momento, vale, ¿no? Ahora, le digo a la gente que está saliendo de la carrera y está entrando a trabajar en espacios públicos, se puedan hacer este tipo de análisis para no cometer esos errores. Pautas, detección de pautas espaciales. Una pauta espacial, por ejemplo, es el túnel del agua. Todas las paradas del tren metropolitano son pautas espaciales, ¿no es cierto? Porque ¿hace cuánto tiempo está construido el tren metropolitano? No es mucho, ¿no? 5 años, 6 años, ¿sabes? Y antes de eso, ¿qué pasaba? ¿Ya? Entonces, son pautas espaciales que nos permiten identificar cambios en el paisaje. Y lo último, modelos. Generación de modelos a partir de fenómenos o acciones simuladas. Todos los años, la universidad, la carrera de civil, el laboratorio de hidráulica, hace modelos de inundación en el río Rocha. Y es medio chistoso, ¿no? Hasta uno se puede reír. Porque cuando tiene agua el río Rocha, solo cuando llueve. Este año ha habido agua. Han ido últimamente por el río, está bastante al tope, ¿no? Al final, lo que se ha concluido, que los modelos hidráulicos exageran la lluvia, ¿ya? Pero exageran la lluvia porque las obras de control hidráulico, especialmente a partir de que termina el municipio de Cochabamba, no son mantenidas, no son controladas. ¿Qué es lo primero que meten al cauce del río Rocha cuando no hay agua? Basura. Basura. Residuos de construcción, ¿no es cierto? Las torres así de ladrillos. Entonces viene la lluvia y ¿qué pasa? Choca, se levanta, se inunda y se desborda. Se ha presentado el informe en la gobernación con prensa, bombos y sonacas, y cuando le he empezado a repartir hacia los municipios, Cochabamba, Colcapiro, Sacaba, así, algunos han dicho, gracias, muy bien, muchas gracias. Otros han dicho, sí, no, ahorita no por el momento. Porque a partir de ese modelo ellos tienen responsabilidad. Ya saben, ¿no es cierto?, que tienen que tener mantenimiento, tienen que tragar el río cada cierto tiempo y eso. Entonces estos modelos nos ayudan a predecir, en un caso, como ejemplo, aquí la inundación. Nos permite visualizar la información, organizar la información, integrar información de diferentes fuentes, analizar para calcular áreas, interpolar, inferir zonas de influencia y modelar, ¿no? Lo que habíamos hablado anteriormente. Este simplemente es un refuerzo de la anterior. Entrando un poco a las definiciones. Un SIG es un elemento que permite analizar, presentar e interpretar hechos relativos a la superficie terrestre. Esa es una definición simple, aunque un poco amplia, ¿ya? Una de las primeras definiciones las dio este señor Tomlin, que es conocido como el padre del SIG, 1990. Creo que murió el año pasado, en 2024, 23, recién. Entonces él dice que el SIG es un conjunto de software y hardware diseñado específicamente para la adquisición y mantenimiento y uso de datos cartográficos. Definición del libro. Ustedes ponen eso en el examen y van a tener la pregunta. Una más elaborada
Sistemas de información diseñados para trabajar con datos referenciados mediante coordenadas espaciales o geográficas. ¿Sí? Pues aquí hay un elemento un poco más técnico que son las coordenadas. En otras palabras, es tanto un sistema de base de datos con capacidades específicas para los datos georreferenciados como un conjunto de operaciones para trabajar con estos datos. En cierto modo, los SIG son un modo de ordenar. Sí, en un modo de ordenar. Orden. un mapa. Un SIG es un mapa de orden superior. Ya los de atrás están riendo. El SIG es un mapa de orden superior. Ya, eso es lo que dice ahí, y esto es definición de estar, y este es el noveno. Ahora, hay un montón de definiciones. En español, pues, si vamos al inglés, hay otras tantas. Pero también, ya esto es más cultural, los softwares se conocen también como SIG. ¿Ya? En el trabajo del día a día, en la jerga, generalmente se pregunta, ¿y qué SIG usa usted? ¿Qué SIG ha utilizado? ¿Han estado en la presentación del InfoSP el otro día? ¿Todo? Les voy a dar un trabajito. Va a ser por favor. Ahí. Yo hice varias preguntas, ¿verdad? Pero hice una y le digo al amigo, ¿qué software han usado? ¿Han escuchado? Él ha respondido. ¿Han escuchado lo que respondí? Aquí. Sí, aquí. Y siempre uno cuando se encuentra con otro quisero, con otro que hace mapas, le pregunta eso. ¿Qué SIG usas? Yo uso Envy, otro software. Por ejemplo, yo cuando aprendí en la maestría, yo aprendí esto en la maestría, no en la carrera. Yo aprendí a usar IRWIS de los holandeses, ¿no? Que es el sistema integrado de agua y suelo, así se llamaba. Pero es un software que ha quedado medio chiquito. Entonces también es una forma de hablar, decir que esto se utiliza para decir que sí lo utiliza, ¿no? Pero eso no lo toman muy en cuenta, es más cultural, es más así de informarse. Reseña histórica. Esto bien rapidito. Ya antes de la reseña histórica, tenía unos lentes. Antonio José Patón Herrera. Patón. Miguel Vallejo. Veo su mano, pero no veo su Nayeli Quispe. Cristian Álvarez. Nadia Zapata. Naira, perdón. Naira. ¿Dónde está la Naira? Rocío